Bienvenidos al cuarto taller de la Biblia que se titula Inspiración y Revelación de la Biblia. Introducción. Problemas que tenemos que solucionar en esta lección. ¿Son puramente humanos los libros de la Biblia? ¿Interviene Dios en ellos? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Dios el autor de la Biblia si no lo vemos, ni le oímos, ni le tocamos? ¿Por qué Dios tiene que escogerse a hombres para dar su mensaje? ¿El escritor sagrado es como cualquier escritor que se siente inspirado? ¿Cuánto hay de cosecha de ellos y cuánto de grano de Dios? ¿Y si se equivocaron? ¿La Biblia contiene errores científicos y geográficos? Hay dos textos en la Sagrada Escritura que nos servirán de hilo conductor. Toda escritura es divinamente inspirada, segunda de Timoteo 3:16. La profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios, segunda de Pedro 1:21. Y un texto del Concilio Vaticano II servirá también de referencia. La Iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dei Verbum 11. Dios sale al encuentro de los hombres con infinito amor, pero lo hace de modo progresivo, revelándose primero a Moisés, después a los profetas y después por su Hijo y por los apóstoles. Al querer Dios que su divina palabra quedase por escrito, tenía que intervenir eficazmente, y lo hizo escogiendo a unos hombres, a quienes iluminó su inteligencia y movió su voluntad. Objetivo doctrinal: explicar que la Biblia es auténtica palabra de Dios y auténtica palabra humana. Distinguir la diferencia entre inspiración y revelación. Objetivo vivencial: acercarnos a la Biblia con gran fe, veneración y con el deseo de encarnar el mensaje de Dios en nuestra propia vida. Tesis: al influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y la voluntad de cada uno de los escritores sagrados se llama inspiración. Dios no solo hizo y habló, sino que quiso que sus palabras llegaran frescas y vivas a sus hijos de todos los tiempos, y para ello inspiró a unos hombres para que escribieran su mensaje de salvación. Todo este mensaje de Dios se contiene en la Biblia. Por tanto, la Biblia tiene como autor principal a Dios Espíritu Santo, pero se sirve de unos autores a quienes inspiró, iluminándoles el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirles, moviéndole la voluntad para que escribieran todo y solo lo que Dios quería decirles, y cuidándoles para que no se equivocaran en lo concerniente al conocimiento de Dios y a nuestra salvación eterna. En los libros canónicos se halla toda la verdad que el hombre necesita para salvarse, y por ello están exceptos de todo error relativo a la salvación y al designio salvífico de Dios. Explicación de la tesis. ¿Qué es inspiración? Inspiración bíblica quiere decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo el directo influjo y asistencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia tiene como autor al mismo Dios. Dios se sirvió para escribirla de algunos hombres santos que se llaman escritores sagrados. Para entender la acción de Dios sobre el escritor sagrado, se suele comparar a la de un gerente que manda a su secretaria a escribir dándole las ideas. Pongamos otro ejemplo. Manuel es un joven que quiere mucho a su novia Juanita. Un día quiere mandarle una carta, pero él no sabe escribir. Entonces va donde su amigo José y le dice: ayúdame a escribir una carta a mi novia Juanita. Dile que la quiero mucho, que pienso en ella cada día, que estoy triste por su enfermedad y que la semana que viene iré a visitarla. José toma un lápiz y va escribiendo todo lo que le ha dicho Manuel, respetando las ideas de Manuel,
pero con palabras y estilo propio de José. Cuando termina de escribir, José lee la carta y Manuel está conforme y la firma. Cuando Juanita recibe la carta y la lee, se emociona muchísimo y la guarda diciendo: es la carta de Manuel. A nadie se le ocurrió decir que esa carta es de José, aunque ha sido el mismo José quien la escribió materialmente. Algo así hizo Dios cuando quiso contarnos sus secretos. Nos fue escribiendo sus cartas, donde expresa su amor por los hombres, y lo hizo sirviéndose de unos escribanos a lo largo del tiempo, los cuales escribanos, según su manera de ser, según los conocimientos de su tiempo, según sus capacidades y su manera de escribir. Pero las ideas y el mensaje es de Dios, no de los escribanos. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos proclamar, nos emocionamos porque la Biblia es la palabra de Dios. Es como una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno. Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores. El autor principal es el Espíritu Santo y los autores secundarios son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros de la Biblia. Por eso decimos que los libros de la Biblia son inspirados. El Espíritu Santo ejerce con los autores sagrados tres acciones. Los ilumina el entendimiento para que comprendan lo que Dios quiere decirles. Les mueve la voluntad para que escriban todo y solo lo que Dios quiere. Les cuida para que no se equivoquen en cada una de lo concerniente a la salvación. Este hecho de la inspiración nos lleva a hacer unas reflexiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje bíblico. A. Dios habla en la Biblia por medio de los hombres con un lenguaje humano. Así lo dice la Dei Verbum. Dios habla en la Escritura por medio de hombre y en lenguaje humano. Dei Verbum 12. Solo la palabra humana puede dar cuerpo y forma a la palabra divina. La mediación es un requisito absolutamente necesario para que la palabra de Dios llegue a oídos humanos e influya eficazmente en su vida con eficacia salvífica. ¿Qué es lo que hace posible esta mediación de la revelación divina? La presencia activa, dinámica del Espíritu de Dios en los mediadores. Esta misma fuerza divina actúa sobre los oyentes o lectores, de modo que la palabra humana, al entrar en los oídos y en el corazón de los hombres, sufra, bajo la acción del Espíritu, el desnudamiento del lenguaje humano y llegue a la intimidad del alma como palabra de Dios. Ahora se entiende por qué el mensaje de Dios ha sido escrito con la mentalidad y cultura de cada tiempo y de cada lugar. Este lenguaje de un país o en tiempo tan antiguo es lejano a nosotros en un primer momento y exige una preparación adecuada para poderlo entender aquí y ahora para nosotros. Por eso la Iglesia invita a los cristianos a desconfiar de una interpretación individual y a atenerse a la interpretación de la misma Iglesia, a quien ha sido confiada la verdad de la palabra de Dios. B. La mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, cosa muy comprensible dado que antiguamente, especialmente entre los pueblos orientales, no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy. Nosotros componemos una poesía, un libro, y lo primero que aparece es el autor. En cambio, los antepasados no. Los escritos, más que al individuo, pertenecen a la comunidad y no ponían, por lo general, su firma. Consecuencias de la inspiración. A. La primera es la revelación, es decir, que Dios se abre, se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe. B. Otro efecto es la unidad de toda la Biblia.
aunque haya sido escrita en un largo tiempo y por diversos autores sagrados, es producto de la sabiduría de Dios, un solo autor que quiere revelar al hombre un mensaje central, el misterio de Dios preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Cristo Jesús. C. Sacramentalidad de la Biblia, es decir, la Biblia es un signo visible de Dios y ofrece la oportunidad de encontrarse con Dios en Cristo. D. Inerrancia de la Biblia, es decir, la ausencia de todo error. Esto conlleva dos verdades, que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad en lo concerniente a la salvación, que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede hacer o haber oposición, porque tiene al mismo Dios como autor y creador. No olvidemos que la Biblia no es un libro donde se pueda buscar o encontrar datos de la historia o geografía, o datos científicos del origen del universo. Al autor sagrado no le interesa la verdad histórica o geográfica, sino una enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios, a fin de que el hombre llegue a la salvación. Esos son los principios fundamentales de la verdad bíblica. A. El objeto formal de la verdad bíblica es la salvación del hombre y no tanto el hecho histórico. B. Para acceder a la verdad bíblica es indispensable el conocimiento y el buen uso de los géneros literarios. C. La verdad bíblica es históricamente progresiva y tiene su culminación en la plenitud en Jesucristo, camino, verdad y vida. Dios desvela su designio, su doctrina, como lo hace un padre con su hijo, poco a poco. Dios sigue una pedagogía. Cada siglo nos da una nueva luz que se proyecta sobre las verdades escondidas desde toda la eternidad. La verdad de la Escritura es, por tanto, fruto de la totalidad de los textos sagrados. ¿Qué es la revelación? Es la manifestación por la que Dios hace conocer a los hombres verdades que por sí mismos serían incapaces de conocer. Literalmente, revelación quiere decir quitar el velo que oculta algo. Entre estas verdades está la verdad profunda de la creación, la verdad de la Santísima Trinidad, las relaciones entre Dios y el hombre a través de la gracia que nos capacita para hablar con Dios y entrar en diálogo amoroso con Él. Dios como Padre, lleno de misericordia, el destino del hombre a unirse a Dios en el cielo, las postremerías o novísimos. Dios se ha revelado, ha hablado para que lo conozcamos, y el único motivo ha sido el amor a nosotros, el querer compartir con nosotros su vida divina y trinitaria. Si la revelación es la manifestación de Dios mismo y de su amor, para nosotros, los hombres, no podemos quedar indiferentes. Hemos de acoger a Dios, recibirlo, abrirle las puertas de nuestro corazón, corresponderle a su amor, como expresa San Agustín, para que escuchando crea y creyendo espere y esperando ame. Solo conociendo y creyendo en la Sagrada Escritura como revelación divina, tendrá nuestra lectura bíblica un verdadero sentido y solo así podremos escuchar con fe el mensaje que hoy Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Cuando esa manifestación de Dios se pone por escrito, tenemos la inspiración. En resumen, inspiración es la acción divina sobre la mente y la voluntad de unos hombres para que fijen en libros esa revelación de Dios, transmitida de boca en boca. El Concilio Vaticano lo dice bellamente así: la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito
bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dei Verbum número 11. La revelación tiene su plenitud en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos ha comunicado toda la verdad. Ya no habrá más revelaciones. Con Cristo se cerró la revelación. Él es la última palabra del Padre. Conclusión. Por todo lo dicho, concluimos. La Iglesia siempre ha afirmado que la Biblia no es un libro meramente humano, sino que hay en ella un valor superior por estar inspirada por Dios, y así lo ha declarado en 4 grandes concilios: Florentino, Tridentino y Vaticano I y II. Por tanto, es una verdad de fe revelada que hay que creer. Resumamos el significado de revelación. ¿Cómo se revela? Con palabras y hechos progresivos. ¿Por qué se revela? Por amor. ¿A quién se revela? Al hombre, primero, al pueblo de Israel y después a todos. ¿Para qué se revela? Para invitarnos y recibirnos en su compañía y ofreciéndonos la salvación. ¿A través de quién se revela? A través de los autores sagrados, a quienes les inspiró que escribiesen su mensaje de salvación. Ahora bien, la palabra divina pasa por la palabra humana, pero no se identifica con ella, como la gracia pasa por los sacramentos. En ella pone Dios su morada y de ella dialoga y entabla el encuentro de salvación con los hombres. En su mensaje, revelado en la Biblia, no hay ningún error concerniente a nuestra salvación. Aunque haya imprecisiones de carácter histórico o científico, pues los autores sagrados no eran historiadores, ni querían hacer historia en el sentido del positivismo moderno. La inspiración ha sido concedida al autor humano en vista de un determinado mensaje que ha de comunicar en orden a la salvación del hombre. Nuestra respuesta a la revelación de Dios es la fe, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia humana. Debe escuchar para creer, para que creyendo espere, esperando ame y amando viva y llegue a la salvación eterna y así gozar de la presencia de Dios. Oración. Señor, creemos, aumentanos nuestra fe. Que nos acerquemos a tu palabra con fe y reverencia para encontrar contigo y poder entablar un diálogo de amor y de amistad. Que tu palabra sea luz en nuestro camino, fuerza para nuestra voluntad y aliento para nuestro corazón. Amén.